Hay algo que pasa muy raro aquí cuando uno viene de afuera, que uno llega y cree que llega a España. Cuando llegas aquí te das cuenta y te enteras, porque la verdad es que desde afuera no se sabe, que hay comunidades autónomas con identidades bien diferentes. Muy distintas. Aquí estamos en Cataluña y a veces me es muy difícil mencionar incluso algunas cosas, porque hay gente que se siente cómoda con decir que es de España y hay gente que no, que se siente catalana. Y hay gente que toma, cuando yo hablo de los catalanes, como que estoy haciendo una separación que no es. Y tú hace un rato me mencionaste, nosotros como país, como Cataluña. Y si vamos a los papeles, Cataluña no es un país. Hola gente linda, ¿cómo va? Soy Caro Siri, periodista argentina viviendo en Barcelona, y en el día de hoy me estoy yendo a lo de Ángel. Él es catalán, es profesor de arte, es pintor y me ofreció su mirada local, obviamente, alguien que nació, vivió y estuvo toda la vida aquí. Así que vamos a hablar en este episodio de todo lo que no hablamos hasta ahora. Acompañame. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Bienvenido muy al bien. canal. Buenos días. Vamos a ingresar a tu taller, estudio, atelier, ¿cómo le dices? Como me gusta El trabajar, trabajo. el trabajo con las manos es una conexión cerebro-manos que a mí me parece imprescindible. Y entonces me gusta la palabra taller. Me encanta. Ingresemos a tu taller entonces. Venga. Que nosotros lo decimos con ye. Me llamó algo la atención. Me dijiste, Caro, yo veo tu canal, veo que quieres integrarte y conocer nuestra cultura, pero me quedo corto. ¿Qué debería conocer de los catalanes? Catalanes y barceloneses, porque también hay diferencias. Claro, Barcelona es la capital y es la ciudad más grande, más importante de Cataluña y una de las más importantes de España. Y claro, el rural es muy distinto. Ajá. O sea, y las pequeñas ciudades muchas tienen su propio carácter, su propia dinámica. Algunas son interesantísimas, otras son muy aburridas. Yo me he movido mucho por Cataluña y también he pasado temporadas viviendo en un pueblo que está entre Vilanova y Vilafranca, que mi familia tenía una casa allí, entonces también aproveché para ir a pintar allí. También he ido muchas veces a Mont-Roig del Camp en Tarragona, que mi madre nació allí. Es que es distinto. O sea, Tú eres de aquí, naciste en Barcelona. Yo nací en Barcelona, me criaste crié y he vivido toda la vida. Como decimos, Nick, nacido y criado aquí en Barcelona. Absolutamente. En los años 80 y los 90, Barcelona era muy canalla. Incluso ¿A qué te refieres con que era muy canalla? Claro, todo cambió en las Olimpiadas, pero antes, Claro. Por ejemplo, lo que hoy es el Raval, que era el barrio chino, que pues aún hay mucha prostitución, pero es que entonces era incluso peligroso. ¿Es real que era el barrio, como decimos nosotros, de la prostitución, de las drogas, de...? Sí. Habían otros barrios también, pero este era el más en el centro de Barcelona. Y es que también tenía una tradición de antiguo, porque al estar muy cerca del puerto, cuando venían los barcos de comerciantes o los americanos que venían a veces a fondear aquí, pues bajaban en manada y era el sitio donde habían bares, salas de fiesta, cabarets, pero de antiguo. Y entonces eso se mantenía, es donde se reunían los anarquistas para hacer sus complots. Claro, la parte más agitada de la ciudad, digamos. Sí, que tenía una parte de peligroso, pero una parte también de atractivo. Atractivo, claro. O sea, hay unos cabarets que eran divertidísimos. Y bueno, esto yo, claro, siendo jovencito ya empecé a moverme por allí porque tenía una curiosidad que me moría. Claro. Y es lo más atractivo para un joven. Sí, claro. Y entonces, y además con los amigos, ibas descubriendo los sitios estos más canallas, como en Marsella, donde se podía beber absenta. Yo no lo quise probar nunca porque ya decían que tiene efectos muy peligrosos. Para quien no conozca, la absenta es una bebida que tiene mucha graduación alcohólica y además puede ser psicotrópica. Claro, puede generar algún tipo de alucinación y Exactamente, porque no sé qué componente tiene, que en muchos sitios está prohibida. Y no sé, creo que en España ahora ya también. Pero hubo un tiempo que no estaba prohibida y entonces era uno de los sitios donde se encontraba. No se podía. Y yo iba con gente que sí que se la tomaba. Y pero tú no la probaste, fuiste pero no la probaste. No quise. A mí nunca me han interesado, yo ya me distorsiono la conciencia yo solo. Okay. Me da mucho miedo, no he probado nunca nada, sí que el alcohol sí, evidentemente, y el tabaco. Pero otras cosas me da mucho miedo, porque es que yo ya veo cosas. Claro, porque mi imaginación desde que soy pequeño es que estoy muy loco. Y si ya igual me voy con una de estas y ya no vuelvo. Aquí también venden vino a granel.
Miguel, que es mucho más barato. ¿Y es rico? Los hay que sí. Los hay que sí. No tienen la misma calidad que otros, que los embotellados, pero los hay que sí. Y aquí es fácil, está muy bien porque te aconsejan. Dicen, me quiero gastar entre tanto y tanto. Y te van a preguntar, bueno, blanco, tinto, lo que sea. Y te van a preguntar si te gusta frutado, si te gusta seco, entre este precio y ese precio, te van a decir, pues mira, esto entre este y este te puede ir muy bien. Pobre hombre. Es buenísimo el nombre, se llama vino turbio. Sí, es que es turbio. Ya. Además lo tienes para beberlo, tienes que agitarlo y entonces, porque tiene como un pozo, no lo han filtrado. Claro, se le ve como la sedimentación. Y la verdad es que está bastante rico y suelen ser vinos muy baratos. Es un vino gallego. Es un vino gallego, es muy rico, mirá. Sí. No se te den cuenta ahí. ¿Es buen vino? Ya. Rico. Dame regalo, todo Sí, día. sí. Every day I come to buy here, she don't need regalo. Dame regalo. Cada día vengo a pagar aquí. ¿Pero es rico? Ya. ¿Es rico? Sí, está bueno. ¿Buen Ya, vino? está bueno, ya. Está bueno. Espero, ya. Porque en Francia, vin blanc, vin blanc. En Francia, vin blanc. Francia. Estupendo. Está, mirá, el vino turbio. Aquí también tiene. Alguien está viendo y no sabe, en la época de los Juegos Olímpicos, antes de los Juegos Olímpicos del año 92, Barcelona sufre un cambio arquitectónico brutal. Descomunal. Brutal, o sea, pasa de ser una ciudad pequeñita y tranquila a tener accesos por todos lados, o sea, se ganaron las playas al mar y tal, entonces... Se abrió al mar porque estaba cerrada al mar, solo tenía una pequeña playa. Claro. Y había una parte muy fabril, de muchas industrias, claro, que ya estaban obsoletas. Y entonces la tiraron todo, hicieron la Vila Olímpica, arreglaron las playas. Y la posicionaron al mundo como ciudad claro, europea. De repente se hizo muy famosa. Sí. Y empezó también, eso fue el reclamo turístico, que empezó a venir mucho más, que nosotros no teníamos tantos turistas, no, ni de lejos, muy pocos. Y ese fue el primer impacto, ¿no? Creo yo. El más grande, sí. El más grande. Y después, claro, eso fue creciendo y hasta ahora que estamos a tope. Y después con las low cost me parece que fueron como el segundo, ¿no?, golpe sí, ahí también empezó a llegar de gente y los cruceros que decidieron también parar en el puerto de Barcelona. Entonces bajan centenares de personas de golpe. Claro. Y es una invasión. Ahora vamos a ir ahí, pero vos decís que cambió antes el Raval, toda esta por zona. esa época, porque por esa una de las cosas que hicieron también por las Olimpiadas fue intentar sanear el Raval. Okay. Y entonces, por ejemplo, todo eran callejuelas muy estrechas, casi todo, y con muy pocas plazas, muy pocas... Y entonces se cargaron algunos edificios, o sea, para poder hacer alguna plaza, una avenida más grande, para intentar sanearla un poco, que no fuera tan cerradita, de ¿no? tiqui. Yo vengo de Argentina, veo los vinos para mí son todos iguales. Si vengo a un sitio como este y te pregunto a ti, me tienes que recomendar 3 vinos. Quiero comprar algo por menos de 10 euros. Vale. Pero Vale. algo rico. Una de las zonas que trabajan muy bien para mí ahora mismo aquí en Cataluña, en España, es la zona de Tarragona, en Montsant. ¿Vale? Y tienes vinos entre 7 y 10 euros, que precio-calidad te está resultando súper bien. Mira, tienes cositas, por ejemplo, tipo Jaspi, que es un vino que hace una bodega ya mediana de la zona de Tarragona, que es Coca y Fitó, que es un muy buen vino. ¿Y esto está rondando los 7 euros? 7, 8 euros 7, más 8. o menos. Vale. Muy buen vino. ¿Un blanco? Eso es un vino hecho con albareño, pero no es de la zona de Galicia, sino que es de... Exacto, se llama Casona Micaela, está al lado de Galicia, es de Cantabria. Bien. ¿Vale? Entonces, para mí es un vino un poco diferente, un poco más exclusivo y, bueno, como que nos gusta un poco sorprender a los clientes, pues es un vino como más sorprendente. ¿Cuánto quizás. sale? Unos 8 o 9 euros 8, más o menos. Euros. Y te dejo el tercero a tu elección de cualquier uva. Mira, por menos de 10 euros quedás súper bien si quedás con este vino ahora para las fiestas. O para las fiestas hay que gastarse un poquitito más. No, al final tienes que gastarte lo que tu bolsillo te... Mostrame un buen vino por 20 euros, un poquito más. O sea, ¿me puedo ir a un buen vinazo ahí? Sí, No, claro. Sí. Un vino que, para cerrar un buen año, un buen vino. Para mí tienes una de las zonas para mí que mejor trabajan, sería la zona del Priorat. ¿Vale? Es una zona muy Me pequeñita. recomendaron mucho estos días. Bueno, es una zona muy pequeñita, aparte de ser vinos muy particulares, son vinos muy potentes, tienen un punto de exclusividad y los precios un poco disparados debido a que es muy pequeña la zona, pero para mí son vinos impresionantes. Este sería un ejemplo de una bodega pequeñita, Torroja, y que es, bueno, siempre quedas bien. ¿Cuánto sale esta botella? Unos 16, 17 euros. Este para cerrar el año está bien. Sí, ¿Qué y para abrir también.
viven el turismo no, perdón, la inmigración? Para mí, concretamente, y creo que para la mayoría, no es un problema. El turismo lo puede ser más. El turismo es más conflictivo, ¿no? Que la ¿Sabes? inmigración. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. Yo durante unos años vivía al lado del Parque Güell. Sí. Y en un barrio que es muy pequeñito, o sea, que hay una calle que sube y otra que baja, que va a dar a la puerta principal del Parque Güell. Y cuando yo era joven, que es cuando me independicé, me fui a vivir allí, y habían 3 bares, un restaurante, y era gente, sí que había alguien que a veces iba por allí a visitarlo, algún extranjero, nosotros íbamos a pasear mucho por allí, y eran sitios pues muy populares, que te encontrabas con la gente del barrio y tomabas una cerveza, charlabas, así por el atardecer o por la noche después de cenar, y era un barrio. De repente, cuando empezó a ser masivo la gente que va allí, de repente los bares empiezan a ser la cerveza el doble de cara, el Claro. café el doble de caro, la comida casera que hacían en el restaurante de repente era prefabricada, de estos enlatados, y también muy caro. Y a las 7 cerraban ya todo porque ya se iban los turistas, ya habían hecho el negocio de sobras, Claro. y entonces los de allí Claro, el local sí. no te puedes ir a tomar la cerveza porque ya está cerrado. Claro. Y entonces estos son cosas que, claro, yo no tengo nada contra los turistas, y además yo imagino que a algunos empresarios pues les debe ir muy bien. Pero Claro. para los locales, en ciertos sitios por ejemplo, una tienda de toda la vida de no sé qué, una charcutería, de repente le suben el alquiler porque es una zona turística, Claro. y entonces se ponen la gente a vender souvenirs. Claro. Y entonces se han ido perdiendo muchas cosas que eran... La identidad se pierde, ¿no? Exactamente. O sea, Y entonces el turismo en exceso no es positivo para los locales. ¿qué piensas que dicen que Barcelona vive del turismo? Que si no hubiera turismo, o sea, que es como la industria fuerte. No es del todo real. verdad. No es del todo verdad. Evidentemente es una industria fuerte, porque además es que incluso no es una riqueza que necesariamente se quede aquí, porque también hay muchas corporaciones que han montado hoteles que son internacionales, o sea, son multinacionales, y entonces el dinero entra y se va. O sea, claro, Claro. Los camareros o la gente, claro, tienen que ser de aquí, y no siempre, porque también muchos inmigrantes se ponen a hacer de camareros, por ejemplo, o trabajar en hoteles. Bueno, pero digo, si el inmigrante gana su sueldo, lo deja aquí, si vive Pero aquí. aquí hay industria, o sea, y aún la hay. Y también hay muchas startups y muchas empresas tecnológicas y mucho diseño y mucho... O sea, por ejemplo, aquí hay algunas de las industrias del audiovisual, o sea, por ejemplo, de dibujos animados, de cartoons y de todo esto, de las más potentes del mundo. Hay algo que te quería preguntar y tomo el móvil porque te quiero citar. Eres profesor de arte, eres pintor también. Sí. Me dijiste que expusiste en Finlandia, en Italia, en Francia, en Nueva York. Sí, sí. Y me gustó lo que me dijiste, que es, tengo mis sensaciones respecto a lo que somos nosotros en lo bueno y en lo malo respecto a otros países. Cuando hablas de nosotros, ¿a quiénes te referís? A los catalanes. Bien, Y la gente de Barcelona en concreto. vale. Ahora voy a contar por qué habla diferente. ¿Por qué te pregunto? Porque hay una diferencia aquí. Contame esto, lo que son respecto a otros países, me interesa saber. Bueno, voy a contar más lo bueno que lo malo. Vale. ¿Eso sería bien catalán? Bueno, también somos críticos, ¿eh? O Sí. sea, sí. Vale. Sí, Vamos evidentemente. a lo bueno y a lo Supongo bueno. algo malo se me ocurrirá. Y vi que ahí tienes pollos alegres. Sí, hombre, claro. ¿Cuál es la diferencia de un pollo con un pollo Es la alimentación que tiene nuestro pollo. Son pollos que están criados como criarías un pollo si tuvieras en casa para comértelo tú. cachorro Sí, 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 desde pequeñito les das una buena alimentación con grano, les dejas que campen un poquito a su aire y nada, dejarlos que respiren, que hagan su vida. Y ya está. Voy a hacerte una pregunta de la ignorancia. ¿Cómo haces para no encariñarte con un pollo que lo criás y después te lo tenés que Fácilmente, comer? no le pongas nombre. No le pongas nombre. No le pongas nombre nunca a lo que te vayas a comer. Yo tenía un pato que se llamaba Saturnino y me seguía a todos los sitios. Y un día estaba caminando y yo veía que había sangre en el suelo y tal. Y era que
se le habían hasta rascado las patas y todo de tanto caminar, pero él seguía caminando detrás mío. Claro. Sí, sí. Y lo mejor fue cuando mi abuela decidió que el Saturnino que ya ya había no podía Saturnino. vivir más y Y nos ese hizo era la comida. Y ninguno de nosotros comió. No comimos Saturnino ninguno. Saturnino no se comió. En lo bueno, por ejemplo, somos bastante trabajadores. Y también, o sea, hay un dicho que los catalanes es el seny y la rauxa, que tenemos como un carácter dual, que es el seny es el sentido común, es el orden mental, es ser razonable, y la rauxa es un arrebato, el arrebato. O sea, y entonces somos una mezcla entre arrebato y cordura. O sea, y entonces cuando estamos de fiesta, arrebato, arrebato, pero cuando hay que trabajar o lo que sea, pues hacerlo con racionalidad, con seriedad, y somos una mezcla de las dos cosas. Y esto es interesante, porque de repente, por ejemplo, si observas las fiestas tradicionales y que hay aquí, hay algunas que son muy locas. Pero, Bastantes. Pero- no tienen algunas, tienen bastantes. O sea, Veo la gente mayoría. que ve desde muy temprano aquí, me llama mucho la atención. En Europa en general igual, en contraste con Latinoamérica, ¿no? Se están En tomando España una cañita a las 9:30 de la mañana. Sí, fácilmente. Incluso yo he hecho muchas cosas en la vida, a veces cuando joven, para ganarme la vida. Había cogido trabajos de todo tipo y a veces incluso estaba codo con codo con los paletas, trabajadores, en sitios, y ibas a un bar a tomarte un bocadillo y a gente que ya estaba con el trifásico, o sea, Sí, con el yo veo gente carajillo, desayunando o sea, el ahí. café con ron Con un poquito, o con anís, y se pegaban unos pelotazos importantes. Y dices, hostia, y además el olor, y a mí me tiraba Sí, patatas. yo veo los clientes estables de algunos Pero barcitos esto- de balón. Pero ¿no? esto es en toda España. Esto no sé si el resto de Europa están así, pero Pero en España. aquí sí. Y después se ponen a trabajar, claro, después lo sudan todo. Así que tampoco. Claro. Yo no sé. No sé. Habrá que apelar a buenos perfumes. Algo que dijiste de las fiestas que me gusta y que me llamó la atención de aquí de Barcelona es. Tiene como un concepto de. En Argentina hacemos fiestas toda la noche en cualquier lugar y no importa, ¿no? No importa tanto el vecino. Viernes, sábado, domingo está permitido. Aquí no, tiene un concepto del silencio bastante Ahora sí. importante, ¿no? Antes no tanto. Antes no tanto, Esto es más pero nuevo. se ha ido regulando todo. Mira, una de las cosas que no me gusta de cómo ha cambiado Barcelona es que yo creo que hay un exceso de regulación. Claro, Tiene prohibiciones. la tiene que haber, sí, claro, una regulación tiene que haber, porque si no nos iríamos pisando la cabeza los unos a los otros. Pero hay cosas que dices, ostras tú, es que ya prohibido esto, prohibido aquello, todo está prohibido, o sea, déjame un poco respirar. Mira, ¿sabes una cosa bien curiosa? Te voy a hacer Sí. una apreciación. Cuando estas películas que hicieron los 8 apellidos vascos y después Sí. hicieron los 8 apellidos catalanes, Que no le- te voy a- Sí, dime. como esta especie de la gente muy catalana, que sí que hay familias, sobre todo en Barcelona es más difícil porque las cosas se mezclan Claro. más. Seguro que hay familias que son Como de pura cepa, pero... sí, pero de muchos años, de muchas generaciones. Pero hay pocas, porque ha habido mucha entrada y salida. Los catalanes más catalanes, para mí, que hay en toda Cataluña, son los gitanos de Gracia. ¿Por qué? Porque llegan 500 años aquí sin mezclarse con nadie, prácticamente. Claro, son más O sea, autóctonos, decir. Claro. Son catalanes. O sea, además todos hablan catalán y claro, y son catalanes, o sea, de generaciones y generaciones y generaciones. Claro. Estos sí que son catalanes de pura cepa. De pura cepa. Vamos a tomar un bermucito en la bermutería del Tano. Que no sea naturaleza, ver unos árboles, ver un poco de césped. Muchas gracias. Venga. Bueno, nos vamos a tomar un bermucito. Vamos Salud. a brindar salud. ¿Acá apoya o no apoya? ¿Qué? ¿No haces esto de apoyar? No, tomas directo. Al revés. ¿Cómo es? Apoyar es que no, cuando se brinda hay que beber directamente. Si se apoya es como si no hubieses brindado. Al menos en mi tradición familiar lo hacemos así. Como cuando se bebe con porrón, ¿sabes lo que es el porrón, no? Este invento que tiene un pitorro para beber vino. Nunca se deja apuntando a nadie.
O sea, si estamos en una mesa lo tienes que poner entre dos personas, porque es como mala suerte. Aparte de que es peligroso, porque si te agachas y no te has fijado, te lo puedes clavar en el ojo. No puedo dejar de preguntarte, y para que la gente que está mirando el vídeo sepa, hay algo que pasa muy raro aquí cuando uno viene de afuera, que uno llega y cree que llega a España. Y digo, España como única mirada. Cuando llegas aquí te das cuenta y te enteras, porque la verdad es que desde afuera no se sabe, que hay comunidades autónomas con identidades bien diferentes. Muy distintas. Aquí estamos en Cataluña y que aquí hay gente, que siempre lo aclaro en mis vídeos, ¿no? Yo tengo una mirada desde afuera como migrante y esto me fui enterando con el tiempo y a veces me es muy difícil mencionar incluso algunas cosas, porque hay gente que se siente cómoda con decir que es de España y hay gente que no, que se siente catalana. Y hay gente que toma, cuando yo hablo de los catalanes, como que estoy haciendo una separación que no es. Y tú hace un rato me mencionaste nosotros como país, como Cataluña. Y si vamos a los papeles, Cataluña no es un país. Y espero que esto no te lo tomes a mal. No, que va. O sea, entonces, es que, a ver... Quiero que me aclares esto porque me es muy incómodo a veces cómo lo menciono, ¿no? Es que, a ver, sobre todo el País Vasco y Cataluña tenemos una sensación de identidad muy fuerte. Muy. Sí. También lo tienen los andaluces, pero tradicionalmente no han intentado, no ha habido una corriente de independentismo, por ejemplo, como la ha habido en el País Vasco y la ha habido en Cataluña. En Cataluña, en realidad, el independentismo siempre estuvo como muy residual. Había gente que tenía ideas independentistas, pero eran muy pocos. Pero sensación de identidad sí. Porque tenemos una lengua distinta, porque tenemos tradiciones distintas al Aragón, que está aquí al lado, a Zaragoza, o sea, la zona... Cuando llegas, las calles aquí están en catalán, la gente habla en catalán. Claro, y en el País Vasco se habla vasco, y en euskera, Exacto. y en Galicia se habla gallego. Por ejemplo, también nosotros preferimos decir castellano... Porque, y no español. Y no español, porque también, claro, para mí son lenguas españolas el catalán, el gallego y el euskera, Vale, el vasco. Claro, son lenguas españolas. Claro, estamos en España, o sea... Bueno, pero no todos catalanes dicen que estamos en España. Últimamente se ha radicalizado porque hubo nos dieron bastantes palos. Por eso digo, me la ponen difícil. Y la gente se enfadó, mucha gente se enfadó. Y entonces se han reafirmado en esto y hubo un crecimiento del independentismo por contraste, brutal. Porque es que nos dieron palos y entonces la gente se enfadó y los políticos lo aprovecharon, los de aquí para conseguir más votos y los del resto de España para también, oponiéndose a los catalanes, conseguían más votos allí. Claro. Y entonces se radicalizó todo bastante, que a mí me sabe mal, porque todo el resto de españoles para mí son mis hermanos. O sea, y entonces y además me encanta España. O sea, es un país, una nación tremendamente rica, muy variada, y me gustan y los paisajes, o sea, es que haces las comidas, tú haces 100 kilómetros y ya se come distinto. Sí. O sea, y el paisaje es distinto. Es distinto. Y esa riqueza a mí me encanta. Hay vinos distintos, quesos distintos, especialidades culinarias distintas, bailes tradicionales distintos, forma de festejar distinta. Y esto es una riqueza, no una pobreza. Claro. Y entonces yo no tengo ningún problema en que me llamen español. Yo no tengo ninguno, personalmente. Y yo creo que muchos tampoco. ¿Qué edad tienes? 60. ¿Has vivido el franquismo? No, eras muy... Cuando era pequeño lo viví. Sí. Sí. Porque también coincide... En la prohibición del catalán. Sí, y en la postura también que toma el catalán con respecto a si ha vivido o no ha vivido eso, porque fue un poco donde se confronta un poco más lo español contra lo catalán. Por lo menos en las charlas que he tenido. Había un resentimiento de, por ejemplo, sobre todo en la generación de mis padres, estaba prohibido en aquellos años, estaba prohibido hablar catalán y no se podía enseñar en las escuelas, pero esto se fue diluyendo después. Como hubo una abertura tan grande y la política, llegamos a la democracia y de repente pues todo era muy abierto, muy divertido. O sea, Madrid y Barcelona eran dos centros de gamberrismo total. Mucha fiesta, mucha apertura mental.
Y no había una necesidad de recordar todo esto. Sí que había una especie de resentimiento, pero no tanto hacia el resto de España, sino hacia Franco en concreto. Claro. O sea, y también ahora mismo yo distingo. Yo, por ejemplo, a Madrid no tengo ningún problema con Madrid, y muchos catalanes con los madrileños. Claro, Es un problema del gobierno central, claro. que muchas veces o sea, por ejemplo, nosotros enviamos mucho dinero porque somos una región rica, pero después se nos devuelve muy poco en infraestructuras, en cosas que tenemos los peores trenes de rodalías, o sea, si comparas Madrid con Barcelona, es que es una salvajada. Aquí se estropean cada 2 por 3, tal cual, tenemos convoyes muy antiguos, no hacen reparación de sistemas eléctricos, tal cual, entonces averías, retrasos de la gente que va a trabajar, y esto la gente se enfada. Claro. Hemos tenido autopistas de peaje o sea, muchos años, ahora han empezado a hacer algunas gratuitas, y salías de Cataluña y poquísimas, o sea, el resto de la península, de repente todo gratuito, y dices, bueno, ¿es que somos tontos o qué? O sea, porque es que lo pagamos todo y después no vuelve, o sea, claro. pues al menos un poco de justicia fiscal. Sí que ha de haber un poco, está bien que pero entre poco y masa, que decimos aquí, entre poco y demasiado, o sea, mira, una cosa negativa, cuesta más conocer a un catalán, ¿vale? Pero cuando lo conoces, si te abre la puerta, entonces te va a abrir la puerta, o sea, a su amistad, a su casa. Tú, por ejemplo, vas por Madrid o vas por Andalucía y tal cual, son muy simpáticos, estás en un bar... son más abiertos. Y vas, vente conmigo a festejar. Pero la amistad es menos de verdad, en mi opinión. Ajá. Si tienes un problema, se van a olvidar de ti en tres. Si un catalán ya te abre la puerta, va a ser más de verdad. Pero ¿por qué cuesta más entrar? ¿Por qué crees? Porque somos quizás más desconfiados, o no somos tan dicharacheros como un andaluz. Somos como más serios, o sea, y nos tomamos la amistad más en serio que ir a tomar unas copas y jijaja. Vale. O sea, eso es muy divertido, y además también lo hacemos, ¿eh? Y no solo con la gente que te viene fuera, también lo hacemos con los otros catalanes. No. Es más una reserva y uno Sí, observar un poco, una distancia. Te lo tomas con un poco de calma, cuando incluso a veces, cuando ves a alguien demasiado simpático, dices, a ver... Desconfían. Sí, a ver, ¿qué me quiere colar este? ¿O qué moto me quiere vender? ¿Y qué piensan de los argentinos? Por nosotros somos dicharacheros, hablamos, nos reímos. Habláis mucho, sí. Mucho. He tenido unos cuantos amigos que... Si llegas a Argentina, en 5 minutos te están invitando a un asado el primer día que puedan con todo el grupo de amigos. Sí, tengo amigos de allá que... Y son para toda la vida. He tenido buenos amigos que desgraciadamente se han ido, al final se han ido, pero estuve con buena amistad con varios argentinos aquí, y a mí me caen muy bien, o sea, la verdad. Y además yo tengo muy buenas referencias de la cultura, sobre todo de la cultura argentina, que siempre me ha interesado y siempre me he fijado, y de la literatura de que se hace allí, de la música que se hace allí, de incluso los grandes teatros que tenéis en Buenos Aires, que son una pasada, o sea, no he ido, pero lo sé que están. Y de la capacidad que tenéis para hablar y con fundamento, o sea, no diciendo tonterías, a mí me gustan, me gustáis mucho. No tengo ningún problema con los argentinos, ni con los chilenos, ni con los uruguayos. Los uruguayos son bien parecidos. Muchísimas gracias por recibirme en tu estudio, la verdad, un placer. Vale. Gracias. De nada. A ustedes los veo el próximo sábado a las 19 horas por este mismo canal. Gracias por estar del otro lado.